Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este especial de Con la Luz. Hoy nos va a acompañar William Spindler, que es el vocero de ACNUR para Latinoamérica. Vamos a conversar sobre el reciente informe de ACNUR sobre las tendencias globales de desplazamiento forzado y en donde, bueno, hubo algunos datos que revelaron y confirmaron la situación de los venezolanos que han tenido que salir del país. Muchísimas gracias, bienvenido a Con la Luz, que es un espacio de Efecto Cocuyo en nuestras redes sociales. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. El señor Spindler es el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, una de las principales organizaciones en el mundo que está velando por la situación de las personas que tienen que desplazarse, salir de sus países por distintas razones. Vamos a hablar para que nos explique un poco de estos hallazgos de este informe de tendencias, sobre todo en el caso de los venezolanos. Ya sabemos que de acuerdo con el informe, la de Venezuela es la segunda población desplazada en el mundo después de la Siria. Sin embargo, esta situación en Venezuela se ha recrudecido en los últimos tiempos. Además, este informe muestra una cifra récord de casi 80 millones de personas en el mundo que están en situación de desplazado, de refugiado o que han tenido que salir de sus países e incluso algunos que han tenido que retornar a espacios poco seguros por las distintas circunstancias que estamos atravesando. Entonces, digamos que los hallazgos que usted considera más relevantes en el caso de Latinoamérica, que nos los pueda explicar para la audiencia de Efecto Cocuyo. Bueno, pues quisiera empezar diciendo que este es un informe que ACNUR publica cada año en donde recoge información oficial que viene de fuentes oficiales de los gobiernos sobre el número de personas bajo el mandato de ACNUR, es decir, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos también, personas apátridas y como usted decía bien, este año, el año 2019, porque el informe cubre años completos, en este caso es el año 2019, el punto de cierre del informe es el 31 de diciembre del 2019. Para ese momento, el número de personas desplazadas forzosamente fuera de su país o de desplazados forzosos en el mundo se acercaba a los 80 millones. Y esta es una cifra aterradora. Es una cifra que nunca se había visto antes. El ACNUR tiene casi 70 años de existir como la agencia con el mandato de la protección de los refugiados y en sus casi 70 años de existencia nunca se había visto una cifra tan grande. Es una cifra que realmente nos debe preocupar a todos. Significa que más del 1% de la población del mundo se encuentra desplazada, desarraigada, a causa de la violencia, de la guerra, de la persecución, de las violaciones a los derechos humanos, etcétera. Entonces es una situación muy preocupante. Algo que hemos visto con bastante, otra cosa que es importante recalcar es que más del 40% de estas personas son niños. Estamos hablando de más de 30 millones de niños en el mundo que han perdido su hogar a causa de la persecución, de la guerra, de la inhumanidad y de la intolerancia. Otra cosa que es también importante señalar es que la razón o la principal razón por el crecimiento que hemos visto en los últimos 10 años, porque hace 10 años el número de personas en esta situación era más o menos la mitad, en el 2010. Entonces, en estos 10 años, lo que hemos visto es que han aumentado el número de personas, han aumentado los conflictos en el mundo, pero también en el pasado, los conflictos encontraban una solución y los refugiados podían volver a sus países. Ahora vemos esto cada vez menos, o sea, la capacidad de la comunidad internacional de resolver, de prevenir los conflictos se ha visto menoscabada.
y por esta razón cada vez menos personas pueden volver a sus países y por eso el número continúa creciendo. Am, Le en preguntaba términos sobre globales, Latinoamérica. Le preguntaba sobre Latinoamérica para ir de lo global ujú, al continente, porque de acuerdo también con el análisis que hacen, bueno, una de las crisis que ha hecho que también se incremente este número de personas desplazadas en situación de refugio o apátrida o solicitando asilo es la crisis de los venezolanos saliendo del país. así es una crisis que obviamente nos preocupa muchísimo. Es en este momento a nivel mundial la segunda crisis o el número, segundo número de personas desplazadas fuera de su país en el mundo después de los refugiados de Siria. Es una situación que continúa, que es muy dramática, que ha tenido un impacto importantísimo en América Latina. Yo creo que prácticamente todos los países de América Latina han sido afectados de una forma u otra por este éxodo que nunca se había visto antes en nuestra región. En todas las grandes ciudades, en todas las capitales de América Latina, se encuentran comunidades de venezolanos y de venezolanas que tratan de salir adelante. Algo que hemos visto también en la región y que también merece señalarse es la generosidad que han tenido el resto de América Latina en mantener sus puertas abiertas, sus fronteras abiertas a los venezolanos, aunque en los últimos años hemos visto poco a poco que estas fronteras se han ido cerrando, se han eh, instaurado ciertas restricciones en la forma de visas y otro tipo de documentos que se les pide a los venezolanos para ingresar. Pero en general, la acogida que han tenido los venezolanos ha sido muy generosa, muy calurosa. De la misma manera que en el pasado Venezuela fue un país que acogió a millones de refugiados y de migrantes, ¿no? Entonces, es parte de la tradición de solidaridad de América Latina lo que hemos visto. Esto no significa que no hayan habido problemas, que no hayan habido desafíos muy importantes y que la capacidad de acogida de los países de América Latina no se haya visto sometida a una presión muy importante, que es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Y todo esto Muchísimas se ha... gracias. Estoy hablando con el señor, es que tengo que hacer la presentación siempre a nuestros usuarios que se están incorporando. Estoy hablando con William Spindler, que es vocero de ACNUR, es el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Latinoamérica. Estamos hablando del informe de tendencias globales sobre desplazamiento forzados que fue publicado la semana pasada y estamos ya de lleno hablando de la situación de los venezolanos fuera del país y de, digamos, el comportamiento de los países receptores. Pero le quería hacer una pregunta que nos ha llamado muchísimo la atención y a varios defensores de derechos humanos en Venezuela, y es, digamos, una categoría que vemos en este informe que es de venezolanos desplazados en el extranjero. La profesora Ligia Bolívar, quien es socióloga e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, dice que esta calificación es inexistente en el derecho internacional y no amplía derechos, sino que los quita. E incluso le reclama que ACNUR niegue una base legal para que los venezolanos reciban protección como refugiados. Me gustaría que nos explicara por qué se hace esta categoría diferenciando a los venezolanos del resto de personas que están en situación de refugio, refugiados, apátridas o que están en condiciones de bajo protección de la ACNUR. Sí, lo que creo que es importante entender es que este es un informe estadístico, no es una nota de la posición legal y del estatus de los refugiados. ACNUR ha emitido sus notas sobre la protección internacional de los venezolanos. La última fue en mayo del año 2019, en donde claramente dice que desde el punto de vista de ACNUR, la gran mayoría de los venezolanos que se encuentran fuera de su país están en necesidad de protección internacional y que recomienda que se les dé
la condición de refugiados según la Declaración de Cartagena. Entonces, nuestra posición es muy clara sobre el tema. Lo que es importante entender es que este es un informe estadístico que, y como todo trabajo estadístico, tiene que regirse bajo ciertas reglas, digamos, ¿no? Que permiten que se hagan comparaciones a nivel internacional y también comparaciones a través de los años. Y esta definición o esta clasificación que se ha utilizado no es la primera vez que la utiliza ACNUR en sus informes estadísticos, se utilizó en el informe anterior. Lo que buscamos este año es de poder incluir a un número de personas que no habían sido incluidas, la mayoría de hecho de los venezolanos que no habían sido incluidos en las estadísticas globales de desplazamiento forzado. Me explico. De los 4.5 millones de venezolanos que habían fuera de su país a finales del 2019, en este momento son más, de hecho, pero en ese momento 4.5 millones de personas. De estas personas, casi 800,000 habían solicitado asilo en otros países. De estos 800,000, más de la mitad lo hicieron en el año 2019. Y hay más de 90,000 refugiados reconocidos oficialmente. Pero eso deja a 2.600.000, más o menos, venezolanos que no entran en estas dos categorías. No son ni refugiados reconocidos ni solicitantes de asilo porque no han solicitado la condición de refugiado en ningún país. Y estas personas no estaban incluidas en el total de personas desplazadas forzosamente en el mundo, y a nosotros nos parecía que es importante que estén incluidos. Entonces, por primera vez en este informe se han incluido. Pero para poder hacer comparaciones tanto con años anteriores como con otras regiones del mundo, debimos poner a estas personas en una categoría diferente desde el punto de vista estadístico. Esto es simplemente una manera de visualizar la situación, de dar a conocer la situación. De ninguna manera significa que estamos tratando de quitar la importancia o la necesidad de protección de esta población. De hecho, se reitera en el mismo informe estadístico este concepto y esta necesidad de protección. Muchísimas gracias. Fíjense, hay algo que también en la conversación usted está diciendo, que utilizar esta clasificación permite por lo menos reconocer a esta cantidad de personas, de venezolanos que han tenido que salir del país. Está en una categoría tal vez la categoría de migración forzosa no ha sido aceptada para los venezolanos. ¿Podría explicarnos por qué? Bueno, en nuestro informe estadístico nosotros tenemos varias categorías, ¿no? La de refugiados, que son personas que han obtenido esa condición, ese estatus. Está también la situación de los desplazados internos, que son ciudadanos, son personas que se han visto obligadas a dejar su casa, pero no han cruzado ninguna frontera internacional, se encuentran dentro de su país y tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Está la categoría de los apátridas, que son personas que no son reconocidas como ciudadanos por ningún país. Y están los solicitantes de asilo, que son las personas que han pedido que se les otorgue protección internacional y que están en un proceso, de determinación de su estatus. Y hasta que ese estatus se aclare, pues no pueden ser devueltas a su país de origen porque potencialmente son refugiados y, en otras palabras, podrían sufrir persecución si son enviadas de vuelta a su país. Y hay un número importante, estos 2.600.000 venezolanos que no entran en ninguna de estas categorías. No son ni refugiados, ni desplazados internos, ni solicitantes de asilo. Y era importante, según nosotros, incluirlos en nuestras estadísticas. Es por eso que por primera vez este año lo hemos hecho. Pero la categoría la utilizamos en años anteriores y la realidad es que hay 4,5 millones de personas, de venezolanos y de venezolanas fuera de su país, que la mayoría de estas personas deberían de recibir protección internacional porque están en necesidad de protección internacional y la situación en Venezuela no les permite volver en estos momentos.
Muchísimas gracias. Fíjese las estadísticas. Este es un informe, como bien lo ha señalado y ha enfatizado, estadístico. El gobierno de Venezuela niega generalmente que haya esta cantidad de ciudadanos venezolanos fuera del país. ¿Qué respuesta tienen frente a esta postura del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, nuestras estadísticas vienen son cifras oficiales que vienen de los gobiernos de los países de asilo, de las autoridades migratorias de los países donde se encuentran estas personas, ¿no? Y no son diferentes a la manera en que trabajamos estas estadísticas, no son diferentes de cómo las trabajamos en todas partes del mundo. Obtenemos la información oficial, trabajamos con cifras oficiales y estas son las cifras que nos dan los estados. Al mismo tiempo, nosotros también hacemos llevamos un conteo también para asegurarnos que las cifras reflejan la realidad. Y en algunos casos también se cuentan, pero no en todos los casos, se cuentan también personas en situación irregular. O sea que la cifra que estamos manejando de 4,5 millones de venezolanos al final del 2019 es una cifra mínima porque se refiere a personas que están oficialmente en el territorio de un país. Como sabemos, hay un número de personas que no están en una situación regular y su número podría ser mayor. Sin embargo, esta es la cifra más se acerca a la realidad, es una cifra oficial y nosotros nos manejamos con las cifras que recibimos. Estoy hablando con el señor William Spindler, que es el vocero de ACNUR para Latinoamérica, y estamos hablando de los resultados del informe de tendencias globales de desplazamiento forzado y específicamente sobre la situación de Venezuela. Muchísimas gracias a las personas que se siguen sumando a nuestras redes sociales. Fíjense que usted decía al principio de la conversación que lo que se ha encontrado también es que un 40% de estas personas, mundialmente, casi 80 millones de personas que están desplazadas, pues son niños. Quisiera que nos explicara si esa misma situación se repite, ese porcentaje en el caso de los venezolanos. Así es, en el caso de los venezolanos, como sabemos, hay un número muy importante de familias, hay muchas personas que han salido con o sea, familias enteras que han salido, eh, algunos niños que también se encuentran no acompañados, aunque son la minoría. La gran mayoría de los niños refugiados y migrantes venezolanos se encuentran acompañados de uno de sus padres o de los dos o de algún familiar. Pero sin embargo su situación sigue siendo muy vulnerable, es algo que preocupa mucho a ACNUR, es algo que trabajamos con las autoridades de los países de acogida, como también con la sociedad civil, para tratar de hacer todo lo posible para que los niños que están en una situación de gran vulnerabilidad puedan tener acceso a los derechos básicos que necesitan, como acceso a la salud, a la vivienda, al alimento, a la educación, etcétera. Muchísimas gracias. Fíjese que la llegada de la pandemia por COVID-19 también ha impactado a todo el mundo y a los venezolanos los encontró en una situación de extrema vulnerabilidad, pues muchos de los venezolanos que están fuera del país tienen empleos muy precarios. ¿Cuáles son las acciones que puede tomar ACNUR y otras organizaciones para, digamos, reducir, atender esa vulnerabilidad de estos ciudadanos que incluso muchos de ellos están retornando a Venezuela? Así es, yo creo que usted ha expresado muy bien la situación que viven miles de venezolanos y venezolanas en América Latina. Son personas que salieron, que en algunos casos hace cierto tiempo, a veces algunos ya bastantes años, y en ese periodo
lograron encontrar medios de vida a través de empleos, sobre todo en el sector informal. Y a través o a causa de la respuesta de los países a la pandemia, que obviamente fue necesario imponer restricciones al movimiento y cuarentenas y toques de queda, etcétera. El impacto que esto tuvo sobre todas las personas que vivían del sector informal fue devastador. Esto afectó obviamente no solamente a los refugiados inmigrantes, también a los nacionales de estos países, pero efectivamente, como usted dice, los venezolanos siendo extranjeros, estando en una situación de vulnerabilidad especial, se han encontrado en una situación más desesperada de la que vivían antes. Y lo que estamos tratando de hacer es trabajar con las autoridades primero para que los refugiados y migrantes venezolanos sean incluidos en todos los planes de respuesta de los gobiernos de la región. Lo que se ha hecho en gran parte. Trabajamos con la OMS, la Organización Panamericana para la Salud, y con la sociedad civil precisamente para responder con cosas muy prácticas como kits higiénicos, porque una de las medidas más importantes para prevenir el COVID, como todos sabemos, es lavarse las manos con frecuencia. Bueno, pues una persona que no tiene acceso al agua y al jabón no lo puede hacer. Entonces, eso es un primer paso que hemos hecho con otros socios, asegurarnos que todos los refugiados y los migrantes, o la mayoría dentro de los medios que tenemos, puedan tener ese acceso. Y otras cosas también como reforzar la capacidad de los hospitales, de las clínicas, de la respuesta médica a la pandemia. Algo importante que hay que también reconocer es la contribución que han hecho muchos profesionales de la salud venezolanos en países de asilo como puede ser Perú, Brasil, Colombia, Chile, etcétera, en donde estos profesionales se han unido a los profesionales de la salud de estos países para combatir el virus. Y esto es algo que en algunos casos nosotros hemos facilitado también en el sentido de que se reconozcan las calificaciones y los diplomas de estos profesionales y que tengan la capacidad de trabajar para poder utilizar esos conocimientos que tienen en la lucha contra la pandemia. El flujo de venezolanos fue cambiando en los últimos años, es decir, los destinos hacia donde se iban. Y empezó, por supuesto, una migración o una movilización de venezolanos hacia Sudamérica. La mayoría de los países, en esos países receptores, los venezolanos podían ingresar simple y llanamente con su pasaporte o con ni siquiera necesitaban visa de turismo. Hemos visto cómo muchos de estos países han reforzado, han puesto algunas trabas para la recepción de estos venezolanos. ¿Hay posibilidades de que haya una respuesta conjunta, entendiendo que es una crisis de movilización muy fuerte y que en la región haya una respuesta conjunta a esta situación? Sí, la respuesta es que sí hay un mecanismo para armonizar esta respuesta, es el llamado proceso de Quito, en el que los estados de la región, los países de la región, ellos mismos han buscado este foro para compartir buenas prácticas, para tratar de armonizar su respuesta. Es importante lo que usted señala porque en el pasado efectivamente los venezolanos podían viajar a casi todos los países de América Latina sin ninguna necesidad de una visa. Y esto es una de las razones también, incidentalmente, por la cual muchos venezolanos no han solicitado asilo, porque han podido ampararse a otras medidas, han regularizado su situación a través de permisos de varios tipos que existen en países de la región, que les permiten quedarse en el país. En algunos casos por un tiempo limitado, y cuando se vence este permiso, pues las personas pueden entrar en una situación irregular. Entraron de una forma
regular, con documentos en muchos casos, pero después de cierto tiempo se terminó la visa y entonces pasan a una situación irregular. Pero sí, efectivamente, había una movilidad. Muchos países, de hecho, facilitaban los movimientos de los venezolanos. Hemos visto en el último año, quizá más que todo, que se han introducido ciertas medidas restrictivas y es por eso que es importante que se armonice esta respuesta para que no tengamos situaciones en las que algunos países facilitan y permiten la entrada de los venezolanos y otros no. ¿Cómo han identificado ustedes los países que han tenido mejores prácticas en cuanto a la recepción de migrantes en general y, bueno, y por supuesto de venezolanos? Es difícil establecer una comparación porque hay buenas prácticas de diferentes formas. Hay muchos países que han, por ejemplo, como Colombia, en donde los venezolanos han tenido acceso a la salud, a la educación, al empleo. Es el caso, de hecho, de una gran mayoría de países en la región. Otros países que han facilitado el acceso a los procedimientos de asilo, como Perú, como Brasil, que en el caso de Brasil se aplica la declaración de Cartagena a los venezolanos. Hay países como Chile que han facilitado también el empleo de los venezolanos. Es difícil realmente, hay muy buenas prácticas en toda la región y hay también cosas que se pueden mejorar, obviamente. Es por eso que este tipo de proceso, como el proceso de Quito, es tan importante para compartir las buenas prácticas, para ver qué funciona bien en un país y menos bien en otro, y para que estas prácticas se compartan. Muchísimas gracias. Estamos hablando con el señor William Spindler, vocero de ACNUR para Latinoamérica, sobre los hallazgos del informe recientemente presentado, Tendencias Globales del Desplazamiento Forzado. Muchísimas gracias a todos los que se están sumando en nuestras redes sociales. Hablemos de los recursos. Evidentemente, una población de 4,5 millones, muchísimas de estas personas requiriendo algún apoyo de los estados, pues hay una demanda de recursos que no se ve satisfecha. De hecho, se corre el riesgo de que la crisis venezolana sea una de las crisis olvidadas porque, bueno, porque cada país también tiene sus necesidades y en el marco de una pandemia, pues ya vemos lo que está ocurriendo. ¿Cuáles serían, digamos, los próximos pasos para tratar de que algunas de las donaciones que se han dicho, que se han hecho, se hagan efectivas o para ampliar las posibilidades de que haya mayores recursos financieros para atender las demandas de esta población? Esto es un tema fundamental, es un tema muy importante. Hemos hablado ya de la generosidad, de la hospitalidad que mostraron los países de América Latina a los venezolanos. Hay que recordar que la inmensa mayoría de los refugiados y los migrantes han encontrado eh, una vivienda, un lugar donde acogerse en las comunidades más pobres en muchos casos, no son en los barrios privilegiados, donde la mayoría de estas personas han podido encontrar un lugar donde vivir. Es generalmente en las comunidades de escasos recursos, comunidades que ya de por sí tenían, antes de la llegada de los cientos de miles de venezolanos, ya tenían carencias, ya tenían desafíos en poder dar salud, educación, problemas de infraestructura, de acceso a la electricidad, agua potable, etcétera. Y es precisamente las comunidades las que han recibido y han abierto sus puertas a la llegada de los venezolanos. Entonces es importante que se refuerce la capacidad de estas comunidades que
tienen necesidades propias y que se han visto afectadas mayoritariamente por la llegada de estas personas que muchas veces han llegado en situaciones muy difíciles. Para darle algunos ejemplos, en zonas fronterizas de Brasil o de Colombia, muchas de las personas que son atendidas por los hospitales, por las clínicas, por las escuelas, no son brasileños o colombianos, sino venezolanos. En algunos casos hay más venezolanos que nacionales del país. Entonces, esto tiene un costo en la economía de un país y esto es importante señalarlo. Uno de los problemas que hemos tenido en América Latina para movilizar recursos para los países receptores es el hecho de que los países de América Latina no son los países más pobres del mundo. No son los países que normalmente reciben ayuda para el desarrollo, porque son países de ingresos medianos, o en algunos casos son países que tienen una economía superior o al menos de medio ingreso, que hace que no se los considere como los más necesitados para la ayuda para el desarrollo. Pero sin embargo, lo que tenemos que explicar a los países donantes es que aparte de la ayuda de emergencia que se necesita para cosas puntuales, como responder ahora a la pandemia, para responder a las necesidades más urgentes, también se necesita ayuda, inversión para fortalecer la infraestructura, el sistema de salud, el sistema de educación de países que normalmente no consideramos como los más necesitados, como podría ser Brasil, que es uno de los países con la economía más grande del mundo. Sin embargo, las zonas y las comunidades que han sido afectadas son las comunidades más pobres y las que tienen menos ingresos. Y esto es una labor que tenemos que hacer, explicar esta situación a los donantes, a las personas que a veces no entienden y dicen que, bueno, países como Brasil, como Ecuador, como Perú, como Colombia, no necesitan tanta ayuda como podrían ser otros países del mundo, como podría ser en África o en el Medio Oriente, donde las necesidades se consideran más urgentes. Sin embargo, tenemos que explicar que estas comunidades han sido afectadas de una manera tal que no pueden continuar ofreciendo estos servicios ni a los refugiados, inmigrantes, ni a sus propios ciudadanos sin la ayuda internacional. Recientemente hubo una conferencia de donantes organizada por la Unión Europea y España con participación de ACNUR y OIM, donde precisamente se movilizaron los recursos específicamente para la respuesta humanitaria, que es esta ayuda a corto plazo para las necesidades más urgentes, como puede ser la salud, la educación de los niños, la vivienda, pero también se gestionaron fondos para los países, no para específicamente para la respuesta a los refugiados y los migrantes, sino que para fortalecer la infraestructura de países que han recibido a estas personas. Sí, estoy conversando con el señor William Spindler, vocero de AMNUR. Fíjese que con esta última respuesta nos acercamos a un tema que es muy delicado, que tiene que ver con la xenofobia. Tal vez las situaciones de mayores dificultades económicas en los países receptores, pues pueden estar exacerbando la posibilidad de brotes de xenofobia. ¿Cómo han evaluado ustedes esta situación? Sí, es un fenómeno muy preocupante. No tenemos que, también tenemos que recordar que son situaciones excepcionales, que en la gran mayoría de los casos los venezolanos han podido integrarse, han sido recibidos con los brazos abiertos, se les ha permitido integrarse a las comunidades a donde han llegado. Esa es la mayoría de los casos, pero sí han habido, y no hay que negarlo, casos específicos de discriminación, de xenofobia, en algunos casos exacerbados por medios de comunicación o líderes irresponsables que han buscado chivos expiatorios o han buscado exacerbar esa, eh, esa xenofobia y ese rechazo.
pero sin exagerar la dimensión del problema, sí es algo que hemos visto y de hecho que es probable que esté aumentando dada la crisis que ha causado la pandemia, la crisis económica, el hecho de que en muchos casos los venezolanos han perdido sus medios de vida, han perdido sus hogares, porque sin tener trabajo, muchos de ellos dependían de un trabajo diario, de ingresos diarios, de vender cosas en la calle, ese tipo de trabajos informales. Al perder esos ingresos, no han podido seguir pagando alquiler, han perdido sus hogares y se han visto obligados a vivir en la calle y a causa de esto se han visto también acusados de no respetar las consignas de salud de las autoridades y eh, se les ha visto como culpables de llevar o esparcir el virus. Entonces sí, es un tema que nos preocupa, es un tema que hay que tratarlo y que en todos los países de la región o en la gran mayoría, hay campañas precisamente para luchar contra la xenofobia, campañas para recordarle a la población los valores de la solidaridad, que son tan importantes en nuestro continente, y para combatir también la xenofobia, la discriminación, la intolerancia contra todas las personas que sea por las razones que sean. Hay una campaña también regional que vamos a lanzar junto con otras organizaciones, precisamente para valorizar los aportes que los refugiados y los migrantes hacen a las sociedades en las cuales se encuentran. Pero es una lucha constante en la que los medios de comunicación, los líderes políticos y religiosos y sociales tienen que también tomar conciencia, ser responsables y apoyar en pasando este mensaje de convivencia y de tolerancia y de respeto a los demás. Gracias. Estoy conversando con el señor William Spindler, quien es vocero de ACNUR para Latinoamérica. Hemos detectado de grupos de venezolanos que a raíz de la situación COVID han decidido regresar a Venezuela caminando o por vía terrestre. Situación que hemos visto desde Ecuador, Perú, Colombia. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo está manejando ACNUR esta situación? Si es que tiene alguna injerencia en estas movilizaciones o puede hacer algo frente a esta movilización. Es una situación muy difícil porque la razón por la cual estas personas están volviendo es precisamente porque han perdido sus medios de vida, porque han perdido sus hogares y porque se encuentran en una situación tan desesperada que no encuentran otra opción que volver a su país. Cualquier venezolano o cualquier venezolana tiene el derecho, obviamente, de volver a su país cuando quiera. Es un derecho inalienable, es un derecho fundamental que debe ser respetado. Tenemos que asegurarnos que estas personas regresan por las razones, no por razones forzadas. Es por eso que también estamos tratando de ameliorar y mejorar la situación de estas personas para que no se vean obligadas a tomar estas medidas tan drásticas. Y lo digo así porque, como sabemos, la mayoría de las fronteras en nuestra región, que en este momento es el epicentro global de la pandemia, están cerradas. Entonces, moverse en este momento, transitar, cruzar fronteras es sumamente difícil, incluso peligroso. Y muchas personas lo hacen de forma irregular, lo que de nuevo los pone en riesgo. Están en riesgo de ser explotados por criminales, por grupos armados, etcétera. Es por eso que es importante que las personas que toman esta decisión se informen y sepan de las reglas y de las medidas que las autoridades han tomado para los movimientos internacionales. En cuanto a los venezolanos que han tomado esta decisión y que están volviendo, hemos visto desde abril que ha aumentado este número de personas. En este momento, según las autoridades venezolanas, entre 35,000 y 50,000 personas han tomado esta decisión y han vuelto a Venezuela en situaciones bastante difíciles. Las autoridades venezolanas les han impuesto una cuarentena cuando han llegado a Venezuela y ACNUR ha
está trabajando con otras organizaciones dentro de Venezuela para tratar de apoyar a estas personas. ACNUR es parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas en Venezuela. Trabajamos con otras agencias de la ONU y con la sociedad civil para ayudar a estas personas, dando ayuda humanitaria a estas personas, y hemos pedido a las autoridades también tener acceso para poder evaluar cuáles son las necesidades más importantes y tratar dentro de lo posible de apoyar a estas personas que han vuelto a Venezuela. Me gustaría que ampliara un poco eso, pero también me gustaría, señor William, que volviéramos un punto atrás en la conversación cuando hablamos de estos 2 millones y tantos de venezolanos que no entraban en ninguna de las clasificaciones bajo la protección o el mandato de ACNUR. En este caso, ¿cuál es el acercamiento hacia estos venezolanos? Ellos son considerados migrantes por razones económicas que se incorporan tal vez a los países receptores, o cuál es su situación, o sea, cómo técnicamente, cuál es la situación de estos venezolanos. Depende. En muchos casos son personas que sí están en una situación regular, que tienen un permiso de estadía, personas que han entrado con documentos y que tienen permiso para estar en el país donde se encuentran. En otros casos no, son personas que entraron de forma irregular o que, como decía antes, entraron con una visa, pero la visa ya caducó y ahora se encuentran en una situación irregular. Entonces, hay muchas situaciones diferentes. El estatus legal de estas personas varía. Las razones por las cuales no han solicitado asilo, de nuevo, son varias. En algunos casos es porque se han amparado de otras formas de estadía que les permiten trabajar, quedarse de forma legal en el país, entonces no consideran que no es necesario pedir asilo. En otros casos hay trabas y obstáculos legales y prácticos que junto con las autoridades estamos tratando de eliminar para que se facilite el acceso al asilo a estas personas. En otros casos es también por falta de conocimiento, no conocen sus derechos, no saben qué ventajas pueden tener en pedir esta condición. Ahí de nuevo es un esfuerzo que hay que hacer de informar a estas personas, trabajando con nuestros socios en la sociedad civil que están en contacto directo con estas personas para que las informen. Tenemos tanto ACNUR como nuestros socios, tenemos expertos legales que aconsejan a las personas directamente sobre su caso particular, ¿no? Porque cada caso es diferente y en muchos casos, bueno, son personas que han salido de Venezuela por diferentes razones. También hay personas que simplemente han salido porque la situación en Venezuela no les permite llevar una vida digna y buscan trabajo y medios de vida en otros países. Entonces, para estas personas, pues lo más conveniente es que regularicen su situación en el país extranjero y obtengan un permiso de trabajo. Entonces, depende de la situación. No, la vía del asilo no es necesariamente la más indicada para todo el mundo, pero por eso necesitan asesoría legal, que es una de las funciones de ACNUR y de nuestros socios, para saber cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos. Gracias. Fíjese que hay un país en el que las estadísticas pareciese que no están muy accesibles, que es Bolivia. ¿Cuál es la situación que ustedes han detectado? Que Bolivia no es un país en donde muchísimos venezolanos van, pero también sí ha recibido venezolanos. ¿Y cuál es la situación que ustedes han detectado en Bolivia, sobre todo en cuanto a sus normas para la nacionalidad? Bueno, el número de venezolanos en Bolivia hasta final del 2019, que fue cuando el periodo que cubre nuestro informe, era pequeño hasta ese momento, aunque ya estaba aumentando. Hacia finales del año 2019 vimos que empezaron a aumentar el número de venezolanos en Bolivia. Como en cualquier otro país de América Latina, nuestro rol ahí es asegurarnos que estas personas tengan acceso a sus derechos, que
y conocimiento también de sus derechos y y que reciban la protección legal que merecen. ACNUR tiene una presencia en La Paz y en la frontera también con Chile, que es una de, digamos, donde hemos visto más venezolanos, ya sea que han entrado de Perú a Bolivia y en algunos casos han continuado hacia Chile y otras personas o Argentina también en algunos casos, o otras personas que intentan quedarse en Bolivia. Entonces es una situación un poco nueva para nosotros. ACNUR no tenía una presencia en Bolivia hasta hace poco. Nuestra oficina en Buenos Aires, a través de visitas regulares, cubría Bolivia, pero ahora sí tenemos una presencia ahí para darle seguimiento a la situación en Bolivia. Bueno, ya nos acercamos al final, ha sido muy generoso con su tiempo. Estoy hablando con el señor William Spindler, quien es el vocero de ACNUR para Latinoamérica. Yo lo que quisiera dar las gracias por esta conversación es también que si usted tiene algún tipo de mensaje final, pues los micrófonos de Efecto Cocuyo los tiene a su disposición. Muchísimas gracias, ha sido un placer para mí. Gracias por la invitación y por esta oportunidad para poder comunicarme con su audiencia. Venezuela es un país que a mí personalmente tengo muy gratos recuerdos. Yo viví en Venezuela hace muchos años y es un país donde tuve muy buenas experiencias, amigos muy queridos y me duele realmente lo que veo que está pasando el país y sobre todo los refugiados y los migrantes que se encuentran en el resto de América Latina. He tenido la oportunidad de encontrarme con venezolanos en casi todos los países de América Latina, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Chile. Y son personas luchadoras, son personas emprendedoras, son personas que han tenido que sufrir mucho, pero que están tratando de salir adelante, tratando de mejorar su situación, ayudando a su familia. Son personas que merecen todo nuestro respeto, toda nuestra solidaridad y espero sinceramente que su situación mejore y que la situación también en Venezuela mejore para que esas personas puedan volver eh, y reunirse con sus familias, porque en muchos casos han tenido que separarse de sus familias y esto es una situación muy dolorosa para todos. Otra cosa importante de recordar, que ya lo mencioné, es el hecho de que cuando yo me encontraba en Venezuela trabajando allá, era la época en que Venezuela recibía a refugiados inmigrantes del resto de América Latina con mucha generosidad. Ha sido un pueblo muy hospitalario con el resto de América Latina y América Latina necesita mostrar esa misma apertura y hospitalidad con los venezolanos. Muchísimas gracias, señor Spindler. Muchísimas gracias a todos los usuarios de Efecto Cocuyo. Bueno, la conversación me parece que es muy importante que la gente que se vaya sumando la escuche con atención porque hace falta muchísima pedagogía sobre la situación que estamos viviendo los venezolanos con la salida de paisanos hacia otras partes del mundo, con la desinformación que hay y más ahora también con la pandemia. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo Con la Luz.